En los días de Juan el Bautista, cuando la gente quería demostrar que estaba arrepentida de sus actos y que quería cambiar su estilo de vida, una de las maneras que tenían de hacerlo era acercarse al Bautista y pedirle que lo bautice. La pregunta surge cuando leemos en el capítulo 3 de Mateo que Jesús se acercó a Juan el Bautista para bautizarse. Y ante este escenario vemos a Juan sorprendido, quien dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la clave de esta actitud que está tomando el Señor Jesús está en la frase que da como respuesta a Juan el Bautista diciendo: deja ahora, necesitamos que se cumpla toda la justicia. Hola a todos, bienvenidos a Conexión Bíblica TV. Mi nombre es Rubén García y el día de hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la actitud de Jesús y qué es lo que Él quiso demostrarnos cuando le dijo a Juan el Bautista que era necesario que se cumpla toda justicia. Vemos en este pasaje bíblico un hecho aparentemente contradictorio según lo que conocemos de las Escrituras, que decía sobre Jesús que Él no tenía pecado ni mancha y que era un cordero perfecto para ser ofrecido en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Por esto es llamativo y es normal la reacción de Juan el Bautista cuando ve que su primo Jesús, el elegido de Dios, se acerca para tomar él también el bautismo del arrepentimiento. Y las palabras que Jesús pronuncia para responder a Juan el Bautista nos hacen notar el pensamiento, la intención y la voluntad que tenía Jesús para cumplir con 5 características que podemos denotar de esta frase respecto a la vida que decidió llevar adelante Jesucristo, los años que le tocó vivir en la tierra como ser humano y de esta forma poder cumplir con el plan de Dios para su vida, para que usted y yo, lo repito, podamos ser perdonados de nuestros pecados y poder acceder a la vida eterna, porque de esto se trata todo el Evangelio, poder llegar un día delante de Dios y sabernos perdonados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Estas palabras pronunciadas por Jesús nos desafían a vivir una vida completamente entregada a Dios y alineada a su voluntad. La primera clave es entregar el control a Dios de nuestras vidas. Esto significa reconocer que Él es soberano y que su plan es perfecto, incluso cuando no comprendemos del todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo siguiente: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Es natural que querramos tener el control sobre nuestras vidas. Sin embargo, cuando insistimos en hacer las cosas a nuestra manera, a menudo terminamos frustrados y fuera del perfecto plan de Dios. Entregarle el control al Señor significa confiar en que Él tiene una perspectiva infinita y diferente, mientras que la nuestra es totalmente limitada. Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo entregar el control a Dios. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando la noche anterior a la que iba a ser entregado, Jesús oró diciendo así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo capítulo 26, versículo 39. Este acto de sumisión total nos enseña que confiar en Dios implica rendirnos a su voluntad, incluso en los momentos más difíciles. El segundo aspecto es no resistir la voluntad de Dios. Muchas veces nos encontramos luchando contra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque no entendemos el porqué de ciertas situaciones. En Isaías 55, versículo 9, leemos lo siguiente: como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es lo que el Señor nos dice. Esto significa que no siempre vamos a comprender lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Él siempre tiene un propósito. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de José en el Antiguo Testamento. Pudo haber pensado que sus sufrimientos eran injustos cuando él fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Pero al final José reconoció el plan de Dios y dijo: vosotros pensasteis hacerme el mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. No resistir la voluntad de Dios implica aprender a decir: Señor, no estoy comprendiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Es un acto de fe que nos permite experimentar la paz que solo viene de saber de que Dios está en control de todo. El tercer aspecto clave
tiene que ver con confiar plenamente en la justicia de Dios. A menudo podemos sentir que la vida no es justa, pero la Biblia nos asegura que Dios sí es justo y que sus juicios son perfectos. En Deuteronomio 32, versículo 4, leemos así: la roca cuya obra es perfecta, porque todas sus vías son justicia, Dios de verdad y sin injusticia, justo y recto es Él. Cuando confiamos en la justicia de Dios, podemos dejar de preocuparnos por tratar de ajustar cuentas con los demás o de buscar hacer algún tipo de venganza. En Romanos capítulo 12, versículo 19, la palabra del Señor nos dice: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto también significa que podemos vivir con la confianza de que Dios siempre hará lo correcto, incluso cuando nosotros no veamos el cuadro completo. Confiar en su justicia nos libera para vivir en paz, sabiendo que Él tiene el control absoluto. El cuarto aspecto clave que podemos notar en la vida de Jesús al declarar esto de la justicia es que Él estaba dispuesto a desarrollar la paciencia y la perseverancia, mientras esperaba que el plan de Dios se cumpla. En Santiago capítulo 1 versículo 4 dice: pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A menudo queremos resultados inmediatos, pero Dios nos llama a esperar en su tiempo perfecto. David es un gran ejemplo de paciencia. Aunque fue ungido como rey en su juventud, tuvo que esperar varios años antes de poder asumir como rey en el trono de Israel. Durante ese periodo enfrentó muchos desafíos, pero nunca perdió su fe en que Dios cumpliría su promesa. La paciencia también implica perseverar en la oración y en la fe, incluso cuando las circunstancias parecen que no cambian. Romanos capítulo 12, versículo 12, la palabra del Señor nos anima de esta manera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esta actitud nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios mientras Él obra en nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, está el compromiso que asumió Jesús de alinearse con la voluntad de Dios. Esto significa buscar constantemente la dirección de Dios y obedecer sus mandamientos, incluso cuando todo pareciera estar en contra y se pone más difícil. En 1 Juan capítulo 2 versículo 17 dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús nos dejó la enseñanza de la oración de la siguiente manera: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículo 10. Esto debe ser más que una simple frase. Debe ser nuestra actitud diaria. Alinearnos con la voluntad de Dios requiere estar dispuestos a dejar de lado nuestros propios deseos y poner como prioridad el seguir el plan de Dios para nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo, quien dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vivimos de esta manera, podemos experimentar la plenitud de la vida que Dios quiere para nosotros. En resumen, estar dispuesto a dejar que se cumpla toda la justicia y la voluntad de Dios en nuestras vidas significa entregarle a Él el control. No resistir su voluntad, confiar en su justicia y desarrollar paciencia, perseverancia y alinearnos con su plan. Este es un camino que requiere fe, compromiso y constancia, pero también es un camino que trae paz, gozo y la certeza de que estamos viviendo para algo eterno. Hoy quiero animarte, querido hermano, amigo, que puedas dar este paso de fe. Si sientes que hay áreas en tu vida donde no has permitido que Dios tome el control, te invito a orar y rendirte completamente a Él. Recuerda las palabras que Jesús mismo le dijo a Juan el Bautista: deja así, es necesario que se cumpla toda justicia. Sigamos su ejemplo y permitamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros para su gloria y nuestro bien. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si te ha inspirado de alguna manera, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente mensaje.